Bienvenidos a todos, vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que la posición de una partícula viene dada por esta expresión. ¿De acuerdo? Esto sería el vector de posición, el SI es que está en el sistema internacional, o sea que la T que representa el tiempo estará en segundos y la R que representa la posición estará en metros. Se pide primero la ecuación de la trayectoria. Vamos a ver antes un poco de la notación que voy a utilizar. Pues ya sabemos que la posición se puede poner como X el vector y más y por el vector j. Esto es tal como viene aquí expresado, con la y y con la j. Lo que vamos a hacer para resolver el problema, que es más corto, es utilizar esta otra notación y escribirlo como un par. Aquí la x y aquí la y. Entonces, esto significará lo mismo que esto de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez hecho este inciso, vamos con la ecuación de la trayectoria. Para sacar la ecuación de la trayectoria, lo primero que tenemos que saber es x en función de t, que es esto que tenemos aquí, 8 por el coseno de 3t más 1. Y por otro lado la y, que es esto que tenemos aquí, será 5 por el seno de 3t más 1. La trayectoria es el conjunto de puntos por los que va a pasar esa partícula. Por tanto, lo que tenemos que hacer es obtener la relación que hay entre esta x y esta y, haciendo que desaparezca el tiempo. Si observamos las ecuaciones, pues va a ser muy difícil despejar la t de una de ellas y meterla en la otra. Sin embargo, aquí tenemos un coseno y aquí tenemos un seno, y lo que hay dentro del coseno es lo mismo que lo que hay dentro del seno. Entonces, fijaos en el siguiente truco. Yo sé que el coseno de lo que sea, este rombo representa lo que sea, más el seno al cuadrado, coseno al cuadrado de lo que sea, más el seno al cuadrado de ese mismo lo que sea, lo que hay dentro puede ser cualquier cosa, pero tienen que ser iguales, tanto este como este. Bueno, pues yo sé que esto siempre va a ser 1. Así que esta es la estrategia que voy a utilizar para obtener la relación que hay entre la x y la y. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la primera ecuación voy a dejar solo el coseno en un miembro. Así que el 8 lo pasaré al miembro izquierdo y me quedará que x partido por 8 es el coseno de 3t más 1. Y en la segunda ecuación lo que voy a hacer es dejar solo el seno, así que este 5 lo pasaré al miembro izquierdo. Y partido por 5 es igual al seno de 3t más 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado de la primera ecuación y elevar al cuadrado de la segunda ecuación. Y fijaos que ya tengo el coseno al cuadrado de esto y aquí tengo el seno al cuadrado de ese mismo esto. Por lo tanto, puedo utilizar esta expresión de aquí y para ello necesito el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Pues ¿qué voy a hacer? Voy a sumar las dos ecuaciones. Y si sumo las dos ecuaciones, pues la primera me va a dar x partido por 8 al cuadrado, el primer miembro, y partido por 5 al cuadrado, y el segundo miembro pues me va a dar coseno al cuadrado de 3t más 1 más el seno al cuadrado de 3t más 1. Pero como hemos dicho, esto se asemeja a esto y es igual a 1. Así que puedo borrar esta expresión y cambiarla por 1. Y eso es lo que yo quiero. Haciendo eso, obtengo que esta es la relación que hay entre la x y la y. Ya ha desaparecido la t, como veis. Y tengo la relación entre x e y. Esta ecuación nos tiene que sonar porque es la ecuación de una elipse. Lo voy a hacer así, más o menos. Que el eje x, o sea, va a ir desde 8 hasta menos 8 y en el eje y va a ir de 5 hasta menos 5. Bueno, pues más o menos es como una circunferencia. Bueno, pues esto que me ha salido como una zapatilla rusa. Pues más o menos esta es la trayectoria de la partícula. Así que la partícula sigue una trayectoria elíptica. Inicialmente, si nos fijamos aquí en la ecuación, va a estar en coseno de 3t más 1, cambiamos la t por 0, inicialmente va a estar en 8 por el coseno de 1, 5 por el seno de 1, un radián. Entonces, bueno, pues inicialmente estará como por aquí. Según vaya creciendo el tiempo, pues se va a ir moviendo en este sentido, y como el 3t más 1 crece constantemente, pues va a estar aquí dando vueltas. Ya sabemos que si yo tengo el coseno de lo que sea, pues va a ser igual que el coseno de ese lo que sea más 2pi. Por tanto, cada vez que este 3t más 1 vaya sumando 2pi, va a significar que está dando una vuelta, porque estaré en la misma posición exacta. Bueno, pues con esto hemos acabado el apartado A. Apartado B.
la velocidad como vector y la aceleración como vector instantáneos, o sea, en función del tiempo. Voy a escribir primero la posición con la notación esta que os he dicho. Entonces la posición estaba aquí, es un dato del problema. Ya sabéis que si conocéis la posición instantánea de una partícula, podéis calcular cualquier cosa sobre el movimiento de esa partícula. O sea que la posición instantánea contiene toda la información sobre el movimiento de la partícula. Lo escribimos de esta manera que es más compacta. Y como pone aquí en apartado B, velocidad como vector. Bueno, pues vamos a ver. La velocidad, ¿cómo se define? Pues es la derivada de la posición como vector. La velocidad como vector es la derivada de la posición como vector respecto del tiempo. Bueno, pues hay que derivar tanto la componente x como la componente y respecto del tiempo. Empezamos con la componente x. Tenemos 8 por la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Y ahora, por la regla de la cadena, como dentro del coseno hay una función, este 3t más 1, pues también hay que derivar el 3t más 1 respecto de t. Y la derivada de 3t más 1 respecto de t es 3, así que por 3. Eso en cuanto a la componente x. Y ahora vamos a derivar la componente y. Será 5 por la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de 3t más 1. Y por la misma razón, como dentro de este seno hay una función de t, pues tengo que derivar lo que haya dentro respecto de t. La derivada de 3t más 1 es 3. Pues esto lo vamos a trabajar un poco. Y lo que voy a hacer es este menos con este 8 y con este 3, lo multiplico y me dará un menos 24 por el seno de 3t más 1. Y aquí en la componente y, pues 5 por 3 un 15, 15 por el coseno de 3t más 1. Y esto, pues lo ponemos en el, escribimos aquí sistema internacional y ya está. Podríamos escribir menos 24 tal por i más 15 tal por j, pero hemos dicho que no lo vamos a hacer. Vale, pasamos con la aceleración. La aceleración ya sabemos que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Me indica la rapidez a la que cambia la velocidad. Bueno, pues lo que tengo que hacer es derivar esta expresión de aquí, que es la de la velocidad. Así que comenzamos derivando la componente x de la velocidad, que es esta de aquí. Entonces será un menos 24. La derivada del seno es el coseno. Por si no lo sabéis, esto tiene que estar ya sabido, pero bueno. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. Habíamos hecho menos 24 por la derivada del seno, que es el coseno, y ahora hay que hacer la derivada de los de dentro del seno, que sería un 3. La derivada de 3t más 1 respecto de t, un 3. Y ahora vamos a hacer la derivada de la componente y de la velocidad. Entonces sería un 15. La derivada del coseno es el menos seno de 3t más 1. Y ahora tengo que derivar lo de dentro del coseno, que sería la derivada de 3t más 1 respecto de t, que es un 3. De nuevo, voy a trabajar esto un poquillo y voy a hacer el menos 24 por el 3, que me va a dar menos 72, coseno de 3t más 1. Esta sería la componente x de la aceleración. Y aquí voy a hacer el 15 por el menos y por el 3, menos 45 por el seno de 3t más 1, sistema internacional. Y aquí me faltaba un paréntesis. Bueno, pues con esto hemos acabado el apartado B. Apartado C. Vector de posición, vector velocidad y vector aceleración a los 2 segundos. Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en las expresiones instantáneas en función de t, la t por estos 2 segundos. Como la t ya estaba en el sistema internacional, o sea en segundos, pues solo hay que sustituir la t por un 2 y ya está. A los 2 segundos, pues r a los 2 segundos será igual a 8 coseno, y aquí donde pone t pondremos 2 segundos. 3 por 2 más 1, 5 por el seno de 3 por 2 más 1. Cierro paréntesis y esto es 8 coseno de 7, 5 seno de 7. Pues ahora un ojo muy importante. Ojo, ¿en qué unidades tengo yo que calcular esto? Cuando lo que hay dentro de un seno y un coseno es una función, esto hay que ponerlo en radianes. Quiero decir cuando hagamos la cuenta con la calculadora. Así que no pongáis el coseno de 7 grados, sería el coseno de 7 radianes. Entonces tendremos que hacer 8 por el coseno de 7 radianes, 5 por el seno de 7 radianes. En todo este problema, cuando queramos calcular un coseno, lo que haya dentro del coseno, tenemos que poner la calculadora en radianes. Bueno, pues si echáis esta cuenta, 8 por el coseno de 7 radianes es 6,03 y 5 por el seno de 7 radianes es 3,28.
y esto pues serán metros. No hace falta poner sistema internacional porque ahora está claro que son metros y ya no hay tiempo porque lo hemos particularizado a los 2 segundos. La velocidad a los 2 segundos, pues es coger esta expresión y cambiar la t por 2. Y también nos pedía la aceleración a los 2 segundos. Pues igual de fácil que lo anterior, es coger la expresión de la aceleración y sustituir la t por 2. Con esto hemos acabado el apartado C, vamos al apartado D. Distancia al origen, módulo de la velocidad y módulo de la aceleración a los 2 segundos. La distancia al origen a los 2 segundos no es ni más ni menos que el módulo del vector de posición. Es decir, que si un cuerpo se encuentra aquí y este es su vector de posición, en ese instante, pues ¿cuál va a ser su distancia al origen? Pues el módulo del vector de posición. Como sabemos, para calcular el módulo de un vector vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si esta es la componente x de un vector, Vx, esta es la componente y de un vector, Vi, pues el módulo del vector, este es el vector, pues el módulo del vector, ¿cómo se va a calcular? Pues con el teorema de Pitágoras. Esto mide Vx, esto mide Vi, pues esto medirá la raíz cuadrada, Vx al cuadrado más Vi al cuadrado. Bueno, pues entonces es la raíz cuadrada de 6,03 al cuadrado más 3,28 al cuadrado. Esto es 6,86 metros. El módulo de la velocidad a los 2 segundos. Bueno, pues el módulo de la velocidad será la raíz cuadrada de la componente x de la velocidad al cuadrado menos 15,77 al cuadrado más la componente y 11,31 al cuadrado, y a todo esto cuando lo sumemos hacemos la raíz cuadrada y nos va a dar un 19,4 metros por segundo. Y por último nos piden el módulo de la aceleración a los 2 segundos. Bueno, pues esto nos da 61,81 metros segundo cuadrado. Apartado E. El vector desplazamiento, la velocidad media y la aceleración media entre los instantes 0 y 2 segundos. Bueno, sabemos que estos conceptos, tanto el desplazamiento como la velocidad media como la aceleración media, no son magnitudes instantáneas, sino que son el resultado de un proceso que tiene un inicio y un final. Por eso nos tienen que decir en qué instante empiezo a contar y en qué instante termino de contar. Para hacer esto voy a tomar la siguiente notación. Voy a llamar t sub i al instante inicial, que son los 0 segundos, y voy a llamar t sub f al instante final, que son los 2 segundos. Hecho esto, nos piden el vector desplazamiento. Bueno, pues esto es rf menos ri. Rf, pues lo que tengo que hacer es sustituir en la posición la t por el instante final, que serían 2 segundos. Así que sería 8 por el coseno de 3 por 2 más 1, 5 por el seno de 3 por 2 más 1. Y esto es el R final. Y ahora le tengo que restar la posición inicial, el R inicial, que como el tiempo inicial son 0 segundos, pues tendré que sustituir la t por 0. Así que será 8 por el coseno de 3 por 0 más 1, 5 por el seno de 3 por 0 más 1. Nos da 6,03, 3,28, este sería la posición final, que ya la teníamos aquí, la hemos vuelto a calcular, pero no hacía falta, la hemos calculado en el apartado C. Pero lo he vuelto a hacer para empezar el apartado desde cero. Y luego la R inicial, que es esta de aquí, pues nos da... Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Restar componente X menos componente X y luego restar componente Y menos componente Y. O sea que primero resto el 6,03 menos el 4,32 y eso me da 1,71. Y ahora resto el 3,28 menos el 4,21 y eso me da menos 0,93. Y este es el desplazamiento entre los instantes 0 y 2. Velocidad media entre esos mismos instantes. La velocidad media se define como lo que ha cambiado la posición entre esos dos instantes partido de lo que ha cambiado el tiempo entre esos dos instantes. O sea, sería RF menos RI partido TF menos TI. Esto ya lo he calculado justo antes, es el 1,71 menos 0,93. El instante final es el 2, el instante inicial es el 0. El 2 menos el 0 es un 2, así que puedo borrar esto con toda tranquilidad en este caso. Y lo que tengo que hacer ahora es componente X entre 2, componente Y entre 2. Y esto me da 0,86 la componente X
menos 0,47 la componente y de la velocidad. Y vamos con la aceleración media. Aceleración media como vector. Pues es lo que ha variado la velocidad entre esos dos instantes, partido de lo que ha variado el tiempo entre esos dos instantes. Pues velocidad final menos velocidad inicial, partido de t final menos t inicial. Velocidad final, pues es coger la expresión de la velocidad y meterle el instante final, que son los 2 segundos. Y ahora hay que restarle la velocidad inicial, que sería cambiar la t por 0. Todo esto dividido entre el instante final, que es 2, y el instante inicial, que es 0. Nos da la velocidad inicial partido por 2. Bueno, pues esto nos da 4,43, 3,21 dividido entre 2, y esto nos da 2,22, 1,61 metros segundo cuadrado. Y con esto tenemos el apartado E. Apartado F, distancia entre las posiciones de la partícula en los instantes 0 y 2 segundos. Vamos a suponer que la partícula en el instante 0 se encontraba aquí y la partícula en el instante 2 segundos se encontraba aquí. Bueno, pues me están pidiendo la distancia entre estos dos puntos. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues lo que voy a hacer es hallar el vector desplazamiento y la distancia entre esas dos posiciones pues será el módulo del vector desplazamiento. Como el vector desplazamiento entre los instantes 0 y 2 lo he calculado en el apartado E, que es este de aquí, bueno, pues en el apartado F lo único que tenemos que hacer, esa distancia que nos pide, es el valor absoluto del vector desplazamiento del apartado E. O sea que sería la raíz cuadrada de 1,71 al cuadrado más menos 0,93 al cuadrado. Y esta distancia es 1,95 metros. Y con esto hemos terminado el problema.